Extra Pase, el bazar del básquetbol. Muy bien, continuamos aquí en Extra Pase por Uno contra Nuevo Radio y lo prometido es deuda, dice el dicho que tira mucha gente, pero no precisamente algunos dirigentes de algunos clubes. Y vamos a hablar un poquito de los candidatos al jugador más valioso de la NBA. Ya estamos hablando, estamos cerca de un 75% de los partidos de la NBA ya disputados, y me parece que hay una tendencia quizá más fuerte. Puede haber alguna que otra sorpresa, no solamente en cuanto a lo que vamos a hablar, sino en cuanto a resultados en general, pero bueno, las tendencias ya están como bien marcadas. Y tanto Ivana como Nacho van a hablar de 4 jugadores, 2 de cada lado, ¿bien? Que para ellos son los candidatos más firmes a llevarse el trofeo al jugador más valioso de la temporada regular 21-22. Voy a comenzar por la señorita Ivana Barbanás, que inicialmente me va a comentar y va a tener que justificar, por supuesto, con qué vamos a arrancar este análisis. Bueno, para mi sorpresa me quedé esta vez con 2 jugadores del Este, que es quizá la conferencia que menos me gusta, por eso ahora decirse. Tengo mucho más preferencia, obviamente, por el Oeste, pero me parece que en esta temporada hay 2 jugadores que, al menos para mí, después va a haber un poquito de pica también con la opinión, ya sé, de Nacho, pero hay 2 jugadores para mí que en esta temporada la vienen rompiendo, y voy a hablar principalmente, hoy por hoy para mí, el candidato o el gran candidato hasta el momento es DeMar DeRozan. Viene siendo una temporada espectacular, no solamente en cuanto a números, sino también me parece que es una de las grandes incorporaciones que tuvo Chicago para esta temporada. Chicago también que venía, ya me parece que de algunos años, intentando encontrar también este equilibrio que viene demostrando a lo largo de esta temporada, ¿no? Más allá también de algunas pequeñas rachas que ha tenido también de derrotas. Me parece que tuvo un gran arranque en el inicio de la temporada, después también empezó como a decaer un poquito también en lo que era la temporada también, antes de justamente de los recesos que se fueron dando a lo largo del calendario, pero me parece que de todas formas es uno de los jugadores que mejor uno de los jugadores que mejor cayó dentro del equipo, que mejor se pudo incorporar, y también es uno de los jugadores que más le aporta, no solamente desde lo numérico, insisto con eso, también me parece que también el tándem que logró formar junto a Zach LaVine y también en su momento con Alex Caruso, le da a este equipo de Chicago también una identidad particular, pensando más que nada también en lo que va a ser la postemporada, ¿sí? Después también, si hablamos puntualmente de lo que es la producción de DeMar DeRozan, tenemos que ver, me parece que no puede quedar de lado esto de la racha de los 8 partidos consecutivos con más de 35 puntos, un récord que solamente lo había logrado Michael Jordan. Sí, a ver, más allá de la comparación, está claro que no se habla en este caso de la comparación, porque no me parece que no existe tal caso, pero me parece que sí es uno de los puntos importantes también a destacar, siendo un jugador que en su 13ª temporada, si no me equivoco ya, en la NBA está promediando sus mejores números a nivel personal. Después también tenemos otra racha, por otro lado, de 10 partidos, 10 partidos consecutivos con más de 30 puntos, sí, solamente superado por Michael Jordan también con 11, una racha de 11 partidos también con esos números. Me parece que, insisto, es uno de los grandes jugadores que estamos viendo en esta temporada. El cambio de aire después de la salida de San Antonio Spurs me parece que le vino increíble, no solamente a él, sino también al equipo que termina finalmente recibiéndolo. Es uno de los equipos que más expectativas me genera a mí de cara a la postemporada. Pueden debatir entre ustedes, o sea, se pueden tirar. No sé si ya me lo va a refutar de una, si está esperando que tire mi segundo candidato. Podemos empezar por los que menos chances tienen y así sigo hablando con Ja Morant. Contrariamente. Perdón, antes de eso, antes de Ja Morant, vamos a ver primero los números de DeMar DeRozan, porque hay un par de números bien interesantes. 28,2 puntos, 5,3 rebotes, 5 asistencias,
51,6 tiros perdón, 51,6% en efectividad en tiros de campo. Y 24,6 de PER. Es el máximo promedio de puntos de toda su carrera, superando los 27,3 que había obtenido en Toronto en la 2016-2017. Al margen de todo lo que indica Ivo, me parece que le ha venido también a DeRozan como anillo al dedo el hecho de salir de San Antonio, donde la percepción, me parece en líneas generales, y la mía también, es que se había estancado, estaba como en una situación de estancamiento como jugador, que podía llegar a ser un jugador destacado, pero la verdad que ha pegado un pico en este año en su carrera, que me parece que ni el más optimista de todos los hinchas, directivos, cuerpo técnico y compañero de Chicago Bulls lo podía llegar a imaginar. Me parece que la idea de Chicago era ponerle mucho más la pelota a Zach LaVine e incluso a Nikola Vucevic que a DeRozan. Y sin embargo, la verdad que la actuación de DeRozan hace de que prácticamente por defecto le tengas que dar la pelota. Es que hasta se lo termina viendo mucho más cómodo a él en el juego. Me parece que eso es una cuestión que ya los últimos años en San Antonio no se le terminaba de ver. Era una cuestión medio de como desapareciendo del juego incluso él mismo. A mí particularmente no era uno de los jugadores que más me gustaba, y sin embargo esta temporada la verdad es que disfruto de verlo también. Es uno de los mejores jugadores también en el clutch, es el jugador más eficiente en el clutch. Me parece que también en esa cuestión puede llegar a tener también un punto extra a la hora de tomar una decisión en cuanto a lo que significa, ¿no?, la elección del jugador más valioso de la temporada. Es por eso que son mis argumentos, no sé cómo que me lo va a refutar Miranda. Sí, es el jugador que de hecho los Lakers tuvieron la chance de optar por él en vez de Russell Westbrook y terminaron eligiéndolo, lo hace, pero es un jugador que yo creo que el tiempo en San Antonio le sirvió para aumentar su lectura de juego, la forma en la que podía atacar el aro. La temporada pasada tuvo el máximo en asistencias de toda su trayectoria con 6,9 promedio. Ahora bajó un poco esa media, pero como decían ustedes, es un jugador muy clutch, que está en el punto más álgido de su carrera. Es un jugador que maduró muchísimo, que aprendió todo lo que le pasó en los últimos años y la verdad que está sorprendiendo. No creo que le dé para MVP porque los que están en el podio están en un nivel impresionante, pero está guiando a Chicago, que lamentablemente con las lesiones y esas cosas no pudo demostrar todavía su mejor versión, pero ojalá puedan meterse en playoff y puedan seguir compitiendo. Yo creo que eso es lo que más le importa a él. Y también recordemos que no deja de ser un jugador que no domina el triple. Bien, no ha tenido a lo largo de su carrera un dominio o ni siquiera ha utilizado el triple como una herramienta, ni siquiera como amenaza. No domina el triple. Y aún así, si bien está con el porcentaje de acierto más alto de su carrera, no deja de ser para un escolta un porcentaje bajo, es un 35,8% de efectividad de 3 puntos. Sin embargo, demuestra una vez más, bien, o por lo menos a mí me confirma, más que demostrarme, me confirma, de que no hay una única fórmula, de que el hecho de que hoy por hoy la mayoría de los jugadores y la mayoría de los equipos centren sus ofensivas en el triple no es la única forma en la cual se puede ganar y se puede ser no solamente efectivo, sino además eficiente, cosa que hemos hablado con Raúl Aguilar hace un par de programas. Y yo creo que se va a mantener de esa forma, es decir, obviamente maneja el mid-range, la media distancia, como quizá ningún otro jugador en el planeta, pero no depende del tiro de 3 puntos. Sí, quizás me parece que es también un agregado pensando también en lo que significa hoy por hoy el triple, ¿no?, utilizado puntualmente en el juego, y también lo que influye en los números al final de cada una de las producciones. Me parece que es también quizá uno de los agregados o uno de los costados que quizá mejor logra explotar DeRozan para lo que es su producción personal. Sí, de hecho en tiros de 3, por ejemplo en el clutch, solo falló uno de los 3 que tiró, así que
si bien no apuesta por eso con mucha frecuencia, cuando le tocó lanzar desde el exterior para definir partidos siempre lo hizo y eso también es un salto que dio en su trayectoria, sobre todo porque antes dudaba muchísimo en esos minutos finales, se notaba en su lenguaje corporal, no quería tener esos lanzamientos y ahora se lo ve de otra manera mucho más maduro y ese era el salto que necesitaba Chicago y por el que fue a los Bulls. Muy bien, vamos con el señor Miranda, que va él a arrancar con su primer candidato para esta temporada como jugador más valioso de la NBA. El primer candidato es Ja Morant. No creo tampoco como Demar que lo gane. Según Basketball Reference, tiene 2,8% de probabilidades de que gane, así que está difícil la cosa, pero es un jugador que está liderando a un equipo que está tercero en la Conferencia Oeste, que siempre es competitiva obviamente y que más allá de los números espectaculares, de los 10 candidatos a MVP ahora mismo es el cuarto que más puntos promedia, más allá de las asistencias, de los rebotes, de su ataque, es un jugador que hace que ames la NBA. Cualquiera que mire un partido suyo termina siendo fanático de Memphis, fanático de su juego, es lo que pasaba con Derrick Rose, lo que pasaba con Allen Iverson, es un jugador que te anima a ver la NBA y creo que esto es lo más valioso de su juego, más allá de la cantidad de cosas que tiene que mejorar, por ejemplo, su tiro de tres, su defensa, sobre todo en el lado de él, es un jugador que tiene mucho por mejorar en un equipo que está para pelearla cualquiera y en eso también aumentan un poco sus posibilidades de meterse en la pelea por el MVP, pero como dije al comienzo, no creo que lo ganen, sobre todo por los dos candidatos que vamos a presentar con Ivana después. Bueno, yo lejos de no estar de acuerdo con lo que comenta Nacho, me parece que también, a ver, quizá él maneja más esto de las posibilidades o cuánta valoración tiene pensando en cuanto a ser uno de los candidatos para el premio. En mi caso también lo pongo como uno de los candidatos, más allá de que no sea uno de los que puntualmente es elegido. Me parece que también suma, a ver, desde la producción personal que está teniendo él, quizá me parece que es esta una de las mejores temporadas que viene teniendo, quizá también sea la temporada donde termina como de consolidarse él como la clase de jugador que es y después también el tema de la espectacularidad que le adiciona también a cada uno de los juegos. Me parece que por ese lado la NBA es un jugador, él es un jugador que a la NBA le cierra por cualquier lado, porque no solamente te da un buen juego, sino que también te da todo ese show que la NBA constantemente busca, y me parece que hoy por hoy no debe haber una sola persona que no disfrute de ver un jugador como Ja Morant dentro de la cancha, con todas las piruetas que hace, más allá del resultado. Me parece que incluso hasta termina pasando eso, ¿no? Uno termina hasta olvidándose quizás del resultado final. No estoy de acuerdo ya con que uno se termina siendo hincha de Memphis, ya me parece un montón, pero sí me parece que estamos todos de acuerdo con que es uno de esos jugadores como ocurre, que termina, más allá de si te gusta o no el equipo, te termina gustando ese jugador y hace que, a ver, conozcas o no de la NBA, te guste o no, hace que te guste un poquito más el juego que muestra. Sí, coincidiendo en líneas generales con los dos, no me puedo quitar de la cabeza el hecho de que más temprano que tarde va a tener que empezar a modificar su estilo de juego, sobre todo si quiere perdurar a este nivel de eficacia o de eficiencia en la liga, porque hoy por hoy es un jugador que obviamente no solamente rinde un montón, y bueno, de hecho Memphis está tercero en la conferencia del oeste, sino que además da espectáculo, pero con un gasto de físico, con un gasto de energía, bien, que le puede llegar a pasar factura en algún momento, y no me refiero pura y exclusivamente a una lesión, bien, sino el hecho de que termine llegando a las instancias decisivas de la temporada con una merma física lógica, porque es un jugador que, más allá del inmenso talento que tiene, especialmente en el 1 contra 1, depende mucho de su físico y la mayoría de las jugadas a las que apela para convertir son jugadas espectaculares. No, me parece que es un jugador que todavía no considera el ahorro de movimientos, ¿bien? Y creo que es algo que en un futuro no muy lejano va a tener que empezar a modificar, al margen de
ser más efectivo de 3 puntos, lo que a su vez también le va a posibilitar ahorrar mucho físico. Y me parece que ahí en defensa es sumamente endeble. Igualmente, sacando alguna que otra excepción, pasa esto con la mayoría de los candidatos a jugador más valioso, ¿no? Se suele medir mucho más lo que rinden en ataque que lo que le pueden dar al equipo defensivamente. Pero coincido en líneas generales, es un jugador que a la NBA le cierra por todos lados, porque no solamente rinde, es espectacular, es carismático, es joven, digamos, tiene una potencial figura en la NBA ahí de acá a 15 años, pero me parece que en algún momento va a tener que empezar a modificar su forma de juego. Está recién en su tercer año, ahora vamos a ver los números. Está en su tercer año y el estilo de juego está siempre al máximo físicamente. Y ha habido muchos casos de jugadores, mientras ahí vemos los números, 27,6 puntos, 5,9 rebotes, 6,6 asistencias, casi 50% de campo, 25,3 de PER y máximas de carrera en puntos, rebotes, robos, tapas, porcentaje de campo, porcentaje de 3 puntos y porcentaje de libres. Digo, es excesivamente dependiente del físico. Sí, quizás como el caso de Zion Williamson, donde quizá es un jugador que termina llegando a la liga por su juego, pero al final una de las cuestiones que al final va a tener también que cambiar, pensando también en cuánto quiere extender su carrera, ¿no? Además, bueno, obviamente el tema de poder rendir como corresponde o también como se le espera, que lo pueda llegar a hacer en instancias decisivas, me parece que será una de las claves para revisar su juego también a futuro, más allá de que obviamente hoy por hoy tengamos la posibilidad de disfrutarlo con todo lo espectacular que es. Sí, lo bueno es que es un jugador que ya tiene los antecedentes. Los dos espejos son Derrick Rose y Russell Westbrook, dos jugadores que al día de hoy supieron cambiar su juego, pero solo uno estaba prevaleciendo. Ya sabemos lo que puede hacer Derrick Rose. Es un jugador que aprendió a no depender de su físico y se convirtió en un generador muy pensante. Y por el otro lado, Russell Westbrook, que le cuesta muchísimo cada vez, se nota más que cuando no puede sacar ventajas con su físico, como está perdiendo su capacidad de salto, se nota muchísimo que no puede generar ventajas como antes. Yo creo que al ser muy joven, Ja Morant tiene todavía ese margen de gol y ese margen de progreso que seguramente no tardará en llegar, sobre todo pensando en lo que decían ustedes de no sacrificar tanto su físico, de no ir tanto para adentro, de leer un poco mejor las cosas y seguir mejorando ese porcentaje de 3 puntos. Sí, Rose se convirtió en un generador pensante y Westbrook no se convirtió en un generador pensante, ¿no? Eso está, creo que no hay duda de eso, ¿no? Bueno. Quedó en deuda ahí con la última cuestión. Sí, bueno, que ya está en deuda en un montón de cosas, ¿no? Tampoco ha desarrollado su tiro externo, digamos, Westbrook algún día es un tema yo creo que es un capítulo aparte, tendríamos que hacer varios programas aparte para hablar de Westbrook. Un inciso en el básquet. Exactamente, sí, más deuda que la República Argentina, exactamente. Verbanas, ¿tú otro candidato de la chorrada? Otro candidato no sé por qué, cuál será la razón por la cual le disgusta mi elección a mi compañero, pero en este caso me voy a quedar también con el temporadón que está teniendo Joel Embiid. No solamente está teniendo su mejor temporada a nivel personal, sino que también está liderando la temporada en lo que es la producción en cuanto a puntos, por ser uno de las cuestiones a analizar en este caso también. Quizás me imagino esta temporada como una de las mejores, pensando también con el agregado que tuvo en esta cuestión de Filadelfia, ¿no? Lo que significa la ausencia de Ben Simmons. Quizá era una de las duplas de las que se esperaba muchísimo en estos últimos años, sin embargo nunca terminó quizá como de concretarse todo eso que esperaba uno que pudiera darse con esta dupla de jugadores. Es por eso para mí el jugador en este caso que se merece también, ¿por qué no?, una candidatura a ser elegido dentro del jugador más valioso de la temporada, liderando el equipo insisto, con lo que significaba la ausencia de Ben Simmons y también con todo lo que está haciendo esta temporada dentro del este puntualmente, ¿no? Con equipos también como es el caso de Milwaukee, de Miami, siempre dando pelea
y estando en los primeros puestos, me parece que es uno de los jugadores que merece también una chance para ser elegido dentro de los jugadores más valiosos de la temporada. Sí, es un jugador que si no estuviera mi candidato, sin dudas sería el MVP. Pero la verdad que se nota muchísimo su progreso desde la plenitud física. Está muy flaco, se lo ve es un portento físico, puede hacer prácticamente de todo en la cancha. Anotar de 3 puntos, pasar la pelota, postearse, subir el balón. Y desde que llegó Harden también la conexión con el Barça se está notando muchísimo, era lo que se esperaba de ambos. Y está elevando su nivel al lado de James Harden, sobre todo en el costado ofensivo y después en lo que es la defensa también. En un equipo especialista en generar atrás, compensó la salida de Ben Simmons, tuvo que ponerse el equipo al hombro, cubrir espacios, realizar todas las ayudas, ser el capitán que se esperaba, no solo en el desarrollo del partido, sino también en el clutch, al igual que lo que decíamos de DeMar DeRozan. Es un jugador que es el jugador que más puntos anota hasta ahora en el clutch, que son los últimos 5 minutos de los partidos. Un jugador que cada día mejora más y que la verdad no tiene techo. Es increíble pensar hasta dónde puede llegar ese techo, y creo que lo que le falta por ahora es llegar a la instancia final en playoff. Ojalá que esta sea la temporada. No va a estar fácil la conferencia pero tiene las herramientas. A diferencia de lo que hablábamos recién, a mí mi mayor temor, entre comillas, es que me parece que a veces el personaje es como que lo desenfoca un poco en vida. A veces me parece que se pasa de personaje y eso lo termina sacando mientras hay acusaciones de panqueque, él no pensaba así, bueno, internas, pero bueno. Me parece que Embiid un poco lo saca a veces el personaje. Quizá lo use él para descomprimir su situación, vaya uno a saber. Me parece que es un buen tema para hablar con Gustavo, a veces ese tipo de cuestiones. Pero me parece que a veces se termina saliendo un poco de eje por ese tipo de situaciones. Por lo demás, basquetbolísticamente hablando, impecable. Creo que ya ha quedado muy en claro que en definitiva la construcción de Filadelfia dependía mucho más de las situaciones suyas con el físico que las de Ben Simmons. Y no sé cómo lo ven ustedes ahí, me parece que va por ese lado. Sí, totalmente. Insisto con esto de que para mí se merece, por lo menos, la consideración de ser elegido el jugador más valioso de la temporada, justamente por esto, ¿no? Quizás se esperaba, me parece que se entendía también el juego de Filadelfia desde la dupla Simmons-Embiid y terminó siendo él el único jugador que lideró en este caso al equipo, siendo también importante, no solamente desde la producción personal de los puntos, sino también mostrando todo su juego en ambos costados de la cancha. Insisto que para mí es uno de los jugadores que merecería en este caso ser considerado dentro de los mejores de la temporada. Muy bien, queda uno, Miranda, queda el suyo. No hay sorpresa en esta, pero Nikola Jokic para mí tiene que volver a ser el MVP. Según Basketball Reference, el 40,5 de posibilidades de que sea el serbio. Es un jugador que si no estuviera Denver tan abajo en la tabla para el equipo que tiene y las bajas que está consiguiendo de momento, sería el MVP con mayores probabilidades todavía, pero bueno, en las estadísticas tradicionales solo se destacan en rebotes totales, pero después hay estadísticas avanzadas que lo valora mucho más. Es el líder en victorias compartidas, el líder en victorias compartidas por su defensa, en el total de puntos añadidos, que es otra estadística que valora el juego integral de cada jugador por lo que hacen en ataque y en defensa. Prácticamente todo lo que sucede en Denver es gracias a él. La diferencia, a pesar de que la banca de Denver está produciendo muy bien ahora mismo, es el jugador más fundamental de todos los equipos de la NBA. Hace jugar a todos, puede hacer prácticamente lo que le pidan en ataque. Defensivamente subió un escalón más.
esta temporada no sufre al salir al exterior, cubre la pintura, mantiene a todos involucrados, el equipo es otro cuando él está en cancha. La verdad que al pensar en MVP no se me ocurre otro que él. Ivo. ¿En esta puedo disentir en esta? A ver, por supuesto. Puede sentir en lo que usted quiera. Bien, no, a ver, si bien entendemos obviamente la importancia que tiene Nikola Jokic para lo que es el juego de Denver, me parece que esta es una temporada completamente distinta a lo que quizá podría haber sido la última temporada, donde finalmente fue elegido el MVP de la temporada. No veo en esta edición que Nikola Jokic sea uno de los candidatos. Me parece que, insisto, hay por delante de él algunos otros nombres con mejores actuaciones. Me parece que también el estado actual de Denver le puede llegar a jugar en contra para ser considerado el MVP de la temporada. Así que es para mí el jugador con el que no estoy tan de acuerdo. Con John Morant lo banco en la elección a Miranda, en este caso no tanto. A mí me parece, y voy a disentir con tu disenso, podría decirse. A mí me parece que el estado actual de Denver es como que lo potencia aún más, porque yo voy a ahorrar palabras a lo que dijo Nacho. Denver sin Jokic es una absoluta murga. A ver, me parece que hay pocos equipos, muy pocos equipos, esto independientemente de resultados, ¿no? Porque a veces el resultado final es una conjunción de un montón de situaciones, pero me parece que hay pocos equipos, por no decir ninguno, que dependa tanto de un jugador como Jokic. Hay momentos, y a Denver lo vemos seguido, por el hecho de que Facu Campazzo forme parte de la plantilla, en lo que parece ser una anarquía absoluta, que uno está acostumbrado en los equipos de la NBA muchas veces a ver un juego rayano a lo anárquico. Pero en Denver sin Jokic pareciera como que se potencia. Pobre enano cuando entra, es uno de los poquitos, sino el único que también baja, no solamente baja la cola para defender, sino que enfría la cabeza como para poder atacar con cierto criterio. Pero es tal la anarquía, el libertinaje ofensivo y defensivo del equipo, que aún así está, si no me equivoco, sexto del oeste. O sea, por momentos es milagroso lo de Jokic en ese sentido. Después sí coincido con Ivo, que quizá entre los, porque, a ver, tampoco vamos a ser inocentes. El MVP en definitiva es no solamente una cuestión de percepción, sino una cuestión numérica. O sea, se va a los números, no importa si los números los hiciste en un partido peleado, en minutos basura, bueno, en definitiva es una composición de números. Pero la situación, la verdad, hasta me parece que es más dramática de Denver que la temporada pasada. Y son a nivel lesiones y ausencias y peros, entre comillas, son similares, son muy similares las temporadas. Sin embargo, me parece que no hay jugador que tenga mayor ascendencia dentro de la cancha que Jokic en Denver. Y eso que tenemos a un Brooklyn con Durant y que lo sufre mucho cuando no está, y tenemos otra temporada maravillosa de Stephen Curry y otra temporada maravillosa de Luka Doncic en Dallas, pero me parece que ninguno de ellos llega al nivel de lo que es Denver sin Nikola Jokic. Yo lo justificaría por ese lado. Es válido también, es válido. No creo igual que quienes elijan lo justifiquen por ese lado, ¿no? Hay que hacer esa salvedad también. La justificación es porque sí, listo. Exactamente. Pero, por ejemplo, no todos los jugadores, está pasando con Kyrie Irving en Brooklyn, por ejemplo, no todos los jugadores pueden hacer esas estadísticas haciendo mejores a sus compañeros, porque todos tienen oportunidades fáciles con Jokic en cancha, todos disimulan su falta de esfuerzo defensivo cuando está él. Se nota muchísimo cuando entra Cousins, cuando entra la segunda unidad atrás, la cantidad de oportunidades en la pintura que se generan los rivales. Hacer mejor es lo más difícil, creo, y en eso Nikola Jokic es el mejor. Sí, y una última apostilla, me parece que Denver, conforme han pasado los años, tiene cada vez menos jugadores que corten al canasto. Bien, y eso es algo que a Jokic no solamente le ayuda mucho a sumar asistencias, y en definitiva sus compañeros al ser una asistencia suman puntos, sino que también
genera el serbio el hecho de ser cada vez más portador del balón, jugar cada vez más de espalda, tener que definir mucho más él, y me parece que eso lo termina desgastando aún más. Denver era un equipo que estaba muy acostumbrado a jugar con muchos cortes de balón, no solamente los escoltas, también los aleros, el lado débil, el lado ciego, y yo lo veo cada vez menos, ¿bien? Es un equipo que utiliza cada vez más el tiro de 3 puntos y cada vez menos esa sorpresa en cortes. Y me parece que es una situación táctica que lo termina agobiando al serbio. Pero insisto, su temporada, más allá de que Ivo no coincida, bien, que no coincida no quiere decir, y estoy seguro que ella opina igual, que su temporada no sea espectacular. Que lo es, y me parece que íbamos a coincidir todos, al menos los 3 que formamos parte de esta mesa virtual. Placas, vamos a ver los números, tanto de Joel Embiid, bien, que nos lo habíamos salteado, como de Nikola Jokic. 29,8 puntos, 11,1 rebotes, 4,4 asistencias, 36% de 3 puntos, 31,9 el PER para el camerunés, con el máximo de promedio de puntos de toda su carrera, superando los 27,5 de la 2018-2019. Y en el caso del serbio y actual dueño del jugador más valioso, Nikola Jokic, los números del serbio, que son 25,5 puntos, 13,8 rebotes, 8 asistencias de promedio, 61% de tiro efectivo, 11,3 win shares, y ya tiene 16 triple dobles, la misma cantidad que en toda la temporada 2020-2021. Ya tiene esa misma cantidad de triples dobles llevamos 55 partidos, si no me equivoco, de Denver, lo cual de alguna manera marca también lo que es la temporada de Nikola Jokic.